La predicación de hoy la he titulado Llamados a vivir dignamente. Llamados a vivir dignamente. Mira, hasta el capítulo 3, que son las predicaciones que hemos visto hasta el día de hoy, Pablo, el apóstol Pablo, nos ha recordado de dónde Cristo nos ha rescatado por pura gracia, de dónde nos ha sacado de esa condición esclavos en el pecado, cómo hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo y cómo ha reconciliado a judíos y a gentiles, dos pueblos que eran enemigos, en un solo pueblo, en una sola humanidad, en una nueva humanidad, que es la Iglesia. Y como muy bien ha recordado Santiago, ¿cuál es el fin de todas estas enseñanzas doctrinales que hemos visto en los 3 primeros capítulos? Llevarlo a la práctica. Glorificar a Dios con todo esto. ¿Sabéis cómo acababa el último versículo de la predicación de la semana pasada que dio Orenay? En el capítulo 3, versículo 21, terminaba diciendo: a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Pablo está diciendo, todo esto que hemos visto, toda esta enseñanza de ser predestinados, de haber sido rescatados de la muerte, de haber juntado de ambos pueblos una nueva humanidad que es la Iglesia, todo esto es para la gloria de Dios por todas las generaciones. Pero ¿cómo podemos darle gloria? A partir del capítulo 4, el apóstol Pablo empieza a decirnos cómo podemos vivir de una manera digna, diferente, que dé gloria a Dios. Los primeros 3 capítulos de doctrina nos deben llevar a responder de una forma práctica y coherente con lo que creemos. Mirad, para Pablo, la teología, la doctrina y la práctica, la ética, la conducta cristiana están estrechamente relacionadas, no se pueden separar. Mirad, cuando una persona se une a cualquier organización o a un colectivo, está asumiendo voluntariamente las normas y la forma de vida y de conducta de ese colectivo. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros tenían antes otra nacionalidad y ahora tienen la española? ¿Alguno aquí se ha sacado nacionalidad española? Por aquí. Cuando uno se saca la nacionalidad española, se está comprometiendo voluntariamente a asumir todas las leyes de la ciudadanía española. Cuando alguien acepta un trabajo, asume voluntariamente los horarios, las normas, los fines de ese trabajo. Y cuando nosotros entramos a la familia de la fe y somos ciudadanos del reino de Dios, se espera de nosotros que vivamos según las normas, la conducta y la ética de la fe cristiana. Mira, el cristianismo no se trata solamente de conocer doctrina y de llenarse la cabeza de información. El cristianismo se trata de vivir esas doctrinas. Pero tampoco se trata el cristianismo solo de conducta o de ética. Porque la doctrina correcta es fundamental para una vida cristiana fiel. Hay quienes dicen, a mí la teología no me interesa, la doctrina no me importa. Y pueden sonar muy espirituales, pero lo que están haciendo es dejar de lado la vida cristiana saludable. Y ahora me gustaría que me acompañarais a Efesios capítulo 4. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos llama a un andar digno, a una vida distinta. Dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan como de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre como, ¿y qué más? Amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Y qué sigue diciendo? Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y sigue diciendo, hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todo, por medio de todo y en todo. Mira, el apóstol Pablo empieza diciendo en el primer versículo, por eso
Cuando Pablo dice por eso, se está refiriendo a todo lo que ha dicho anteriormente, todas las predicaciones que hemos estado escuchando hasta el día de hoy, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Por eso, toda esta doctrina debe llevarnos a vivir de una forma que glorifique a Dios. Mira, cuando uno analiza este primer versículo en el texto griego, se da cuenta de un detalle muy interesante. Hay una palabra que el apóstol Pablo repite 3 veces en este versículo, pero conjugándolo de formas distintas. Y es el verbo llamar o llamado. Cuando Pablo dice os ruego, literalmente está diciendo os llamo. Cuando Pablo dice que vivan de una manera digna del llamamiento, vuelvo a mencionar la palabra, y cuando termina diciendo que han recibido, los originales dicen literalmente con que fueron llamados, como la Reina Valera creo que traduce. Los traductores, para evitar esta repetición de palabras, utilizaron sinónimos. Pero el apóstol Pablo está jugando con estas palabras a propósito. Él quiere darle mucha importancia a este llamado. Es tan vital que juega 3 veces y dice el llamado. Hemos sido llamados, os ruego a que atendáis el llamado. Fijaos que dice os ruego. No es una sugerencia, no es solamente un consejo que Pablo nos está dando. Es una norma divina que debe identificarnos como cristianos. Mira, una persona que no se esfuerza por vivir de esta manera digna y no le da la importancia que Pablo le está dando a este llamado, no tiene el derecho de exigir que se le reconozca como hijo de Dios. Mira, el llamado de Pablo, esta preocupación que él está mostrando, nos habla mucho de su corazón pastoral. Pablo ama tanto a la iglesia de Éfeso, ama tanto a estos hermanos, que no puede dejar de instarle y de amonestarle y de rogarles que por favor vivan de una manera digna del Evangelio. Mirad, ninguno de nosotros debería enfadarse si un líder de la iglesia, un pastor, un anciano, se acerca a nosotros para exigirnos que vivamos como es digno del Evangelio. Quizás debería preocuparnos más que nunca lo hicieran, porque eso mostraría desinterés, quizás, por la labor pastoral. El apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses, él dijo en Filipenses 1:27, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pablo rogaba una y otra vez, vivid como es digno del Evangelio. Pero esta preocupación, ¿creéis que solo deben tenerla los líderes de la iglesia, los pastores? No. Esta preocupación debe estar en todos los creyentes. Todos debemos tener el interés y la responsabilidad de implorar y de rogar a nuestros hermanos que vivan de una manera digna, que glorifique a Dios con sus actitudes y con su vida. Mirad, cuando Pablo dice que vivan de una manera digna en este versículo 1, ¿sabéis lo que está diciendo literalmente? ¿Alguien tiene la Reina Valera y puede leerlo en voz alta? Hasta ahí. Os ruego que andéis. Literalmente Pablo está utilizando el verbo andar. ¿Por qué? Porque la conducta cristiana no es algo que debemos de manifestar únicamente cuando estamos el domingo en la iglesia. Pablo está diciendo que esta vida digna debe ser manifestada en nuestro andar diario, allá donde vayamos, allá donde estemos. Vivid como es digno del Evangelio. Nosotros, cada uno de nosotros, yo personalmente, tenemos que hacer el ejercicio diario de examinar nuestra forma de andar y de preguntarnos delante de Dios si estamos glorificando a Dios y viviendo, andando de una manera digna del Evangelio. Cuando Pablo dice, les ruego que andéis como es digno, o que vivan como es digno, utiliza el verbo en presente continuo, dando a entender que debemos mostrar esto constantemente. Mira, habrá momentos de nuestra vida donde no queramos vivir como es digno del Evangelio, porque nuestra carne saldrá a flote, nuestro corazón querrá rebelarse contra Dios, contra un hermano. Y entonces tendremos que volver a recordar los primeros 3 capítulos, la paciencia que ha tenido Dios con nosotros, la misericordia, el precio que Él ha pagado para rescatarnos, lo que le costó
unir a dos pueblos que eran enemigos en uno solo y humillarnos y volver al camino para andar como es digno. Ahora bien, el llamado a andar como es digno, ¿a quién es dado? ¿A quién se lo da Pablo? ¿A quién creéis? A la iglesia. No la da, no dice a los pastores, os ruego, a los ancianos. La da a toda la iglesia, habla en plural. Mira, solo cuando la iglesia, en unanimidad, todos juntos, andan como es digno, la iglesia puede avanzar y alcanzar sus fines. Pero cuando un miembro no anda, ¿sabéis lo que hace? Estorba. Hace una semana fuimos a jugar al fútbol, los jóvenes, y bueno, los no tan jóvenes también. Y hubo un momento del partido donde yo estaba muerto físicamente. No podía andar, estaba agotado. Si yo en ese momento me pongo como delantero de mi equipo, más que ayudar, voy a estorbar. Cada balón que me pase iba a ser un balón perdido. Ya termino. Cada balón que me pasaran iba a ser un balón perdido. Porque no podía andar. Entonces decidí ponerme de defensa y así por lo menos estorbaba al delantero del equipo contrario. Pero lo que quiero mostrar es que cuando uno no anda, está estorbando. Ahora bien, está bien, Pablo nos está llamando a vivir como es digno del Evangelio, pero podemos preguntar, bueno, Pablo, sé más específico, ¿de qué se trata? ¿Cómo podemos andar como es digno del Evangelio? ¿Y qué dice en el versículo 2? Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Mirad, Pablo está dando los 4 elementos esenciales para una vida cristiana fiel que glorifica a Dios. Y el primer paso de todo, el primer peldaño, ¿cuál es? La humildad. Mirad, el término humildad es interesante. ¿Sabéis qué significaba para los griegos ser humilde? Para los paganos, no para los creyentes. Para los griegos el término humildad tenía un sentido muy negativo, peyorativo, era mal visto. Ellos relacionaban la humildad con ser pobre, insignificante, impotente, ser un humillado de la sociedad. Los griegos tenían una imagen antropocéntrica del mundo. ¿Sabéis qué es eso? Que el hombre, y solo el hombre, es el centro del mundo. Para ellos, entonces, la humildad era algo que debían desterrar de su vida. Debían evitar la humildad. Durante los primeros años del cristianismo, los escritores paganos que hablaban sobre los cristianos se burlaban de ellos diciendo que eran humildes. Lo utilizaban como una burla. Pero la Biblia nos enseña que el hombre no es el centro del universo. Dios es el centro del universo. Y la humildad lo que hace es ponernos en una correcta relación con Dios y con el resto de hermanos. Mirad, la humildad es la primera y la más fundamental de todas las virtudes cristianas. Es imposible agradar a Dios sin humildad. La humildad es reconocer que vivimos para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Por tanto, la humildad es renunciar a obedecer a nuestras propias concupiscencias, a nuestros propios deseos humanos y carnales, y someternos bajo la poderosa mano de Dios y decir como dijo Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye y obedece. Eso fue lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios. Él, estando a la diestra del Padre, en gloria, ¿qué hizo? Se humilló hasta lo sumo. Se hizo semejante a los hombres, nació en un pesebre, fue criado por una familia pobre, nunca tuvo posesiones, no tuvo dónde recostar su cabeza, fue sepultado en una tumba prestada. Y él, como Dios, podría haber exigido una vida más digna, más placentera, más a su manera, pero él rehusó hacerlo, porque de lo contrario se opondría a la voluntad del Padre. Y él, ¿sabéis lo que dijo? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es ser humilde. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Pero ¿sabéis qué? Que la humildad es una virtud muy difícil de mantener, porque no hay nada más ajeno y más contrario
a los caminos de este mundo. El mundo actual no premia la humildad, premia el orgullo. Que tú te sientas orgulloso por cómo eres. Enciende la tele y verás, tú tienes talento. Programas así, tú sí que vales. Se premia el orgullo, el valor humano. ¿Y sabéis qué? Que detrás de todo pecado siempre está el orgullo. Siempre. ¿Sabéis cuál fue la primera bienaventuranza que Jesús dio en el Sermón del Monte? Nada más empezar. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Bienaventurados aquellos que reconocen que no son nada sin Dios. Bienaventurados aquellos que reconocen que si hay algo bueno en ellos mismos, no viene de ellos, sino de Dios. Bienaventurados los humildes. Así como todo pecado tiene sus raíces en el orgullo, toda virtud tiene raíces en la humildad. La humildad es la que nos permite vernos tal y como somos, indignos, insignificantes, al lado de un Dios digno e incomparable. Y cuanto mejor comprendamos a Dios, más indignos y más pequeños nos sentiremos. Y esto también nos ayudará a evitar así cualquier resquicio de arrogancia contra nuestros hermanos, a vernos como iguales o a verlos a todos los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Sabéis cuál es una de las evidencias de que una persona es humilde? Una de las evidencias de que una persona es humilde es que reconoce su pecado. Cuando una persona nunca tiene nada que confesar a Dios o no tiene ningún pecado por el que pedir perdón, está mostrando arrogancia y orgullo en su corazón. Mirad, el mismo apóstol Pablo, el teólogo más grande que ha tenido el cristianismo, el apóstol a los gentiles. ¿Sabéis lo que dijo él en 1 de Timoteo 1:15? Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si Pablo se hubiera descrito como el más santo de los cristianos, hubiera estado muy bonito, pero yo no me sentiría identificado con él. Pero él se presenta como el más pecador de todos. Y cuando yo lo leo, puedo aprender de su humildad y sentirme como él. ¿Sabéis lo que dijo el apóstol Pedro cuando tuvo un encuentro con el Señor? En Lucas 5:8 dice así: Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Solo cuando una persona tiene esta virtud puede pasar a las demás virtudes. ¿Y la siguiente virtud cuál es? Mansedumbre, amabilidad. Esta virtud es la virtud de ser dulce y apacible con los hermanos. Es saber controlar el espíritu humano, lo opuesto a tener una actitud vengativa o violenta contra alguien. Mirad, el término griego manso hacía referencia a los animales salvajes que eran domesticados. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros debemos vivir domesticados por el Espíritu Santo, bajo el control de Dios. Ahora bien, es interesante, porque si Pablo hace referencia a que debemos tener este tipo de actitud amable, es porque sabe que dentro de la iglesia van a haber conflictos y van a haber choques entre nosotros, que para ser resueltos de una forma que glorifiquen a Dios, deben ser tratados con mansedumbre, con dominio propio y bajo el control de Dios. Pero ¿sabéis qué? Que esta es una obra del Espíritu Santo. No depende de nosotros, para nosotros es imposible. ¿Sabéis lo que dice 2 de Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? Poder, amor y dominio propio, no demonio propio. Que cambia una letra, pero cambia mucho. Dominio propio. Es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para dominarnos a nosotros mismos, para dominar nuestra carne.
La tercera virtud, ¿cuál es? La paciencia. La paciencia tiene el significado literal de resistir o de aguantar las circunstancias negativas, confiando en las promesas de Dios. Mirad, Dios dio una promesa a Abraham. ¿Sabéis cuál fue? No la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios dio otra promesa y es que tendría descendencia. ¿Sabéis cuántos años tuvo que esperar a Abraham para recibir esa promesa? Hasta pasar de los 100. Sin embargo, fijaos lo que dice Hebreos 6:15. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero él tuvo que soportar una situación difícil durante muchos años, confiando en que Dios sería fiel y cumpliría sus palabras. Una pregunta rápida, a ver quién me la contesta antes. ¿Cuántos años tardó Jonás en construir el arca? Me habéis sorprendido. Estáis atentos. Muy bien, ¿cuántos años tardó Noé en construir el arca? 120. 120 años. Trabajando con paciencia, confiando en que el Señor cumpliría su palabra y habría un diluvio. 120 años. Sin ver una gota de agua, sin ver una nube. 120 años aguantando con paciencia. Pablo en el versículo 1 hemos leído que estaba como preso. Pero él estaba aguantando preso, con paciencia, sabiendo que así servía al Señor y que eso iba a redundar en bendición y que el Señor cumpliría su palabra. Y sabéis que en Filipenses 1:13 el apóstol Pablo reconoce y dice, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás Dios cumplió su palabra. Y por último, la cuarta virtud, ¿cuál es? El amor. Tolerándonos en amor. La Reina Valera creo que dice soportándonos con amor. Mira, en griego hay varios términos para hacer referencia al amor. Y el amor que todo lo soporta, como dice 1 Corintios 13, es el amor ágape. Es un amor incondicional de Dios y que lo recibimos continuamente de Él. Mira, está otro término griego que es eros, el amor eros, que habla del amor que existe entre parejas, esa atracción sexual, pero que en esencia es un amor egoísta porque busca el placer personal. Está el amor filia, que es un amor recíproco que se da en la medida que recibe. Pero aquí Pablo está diciendo que nos amemos con un amor ágape. Mirad, ¿sabéis qué? No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Ni nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Porque el amor de Dios es un amor incondicional. Y nos está llamando a amar a los hermanos con ese mismo amor. Es un amor que no depende de las emociones o del cómo nos sentimos, sino que es un amor que incluye la voluntad y la determinación de amar, aún cuando no es lo que quisiéramos. Ese es el amor con el que Jesús dijo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Pero la pregunta es, ¿somos nosotros estos creyentes humildes que reconocen su pecado, insignificancia delante de Dios y de los hermanos? ¿Somos amables y mansos con los hermanos? ¿O tenemos una actitud vengativa cuando chocamos entre nosotros? ¿Somos pacientes en nuestras relaciones mutuas? Confiando en que Dios cumplirá su palabra y si Él empezó la buena obra en mi hermano, la va a acabar y si la empezó en mí, la va a acabar y la va a perfeccionar. Y confiamos en que Dios lo hará y somos pacientes. Amamos sin condición a nuestros hermanos, incluso aquellos que chocan con nosotros por personalidad o por X motivo, o tratamos de distanciarnos de ellos. Mira, solo viviendo de esta forma podemos glorificar a Dios. Este es el andar digno que Pablo quiere que nosotros veamos y que vivamos.
Pero ¿sabéis qué? Que esto requiere de mucho esfuerzo de nuestra parte. Por eso en el versículo 3, el apóstol Pablo dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Sabéis cuál es el propósito de este andar digno? Lo dice aquí en este versículo. Mantener la unidad del Espíritu. Pero dice que nos esforcemos, que lo anhelemos celosamente. Nosotros tenemos que trabajar por esto. Requiere esfuerzo de nuestra parte. Nosotros no tenemos que crear la unidad. ¿El versículo dice que tenemos que crearla? No. ¿Qué dice? Hay que mantener la unidad. La unidad ya ha sido creada por el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros. Nosotros solo tenemos que hacer el esfuerzo de mantener esta unidad. Y eso excluye toda forma de pasividad de nosotros. Como diciendo, bueno, esperaremos a ver lo que surge. No. El apóstol Pablo está diciendo, tú, haz la obra. Hazlo ya. Mantén la unidad, esfuérzate por ello, lucha. Porque si no nos esforzamos en que entre todos los hermanos reine el vínculo de la paz, entonces no estamos manteniendo la unidad. Y la unidad de la que Pablo aquí está hablando no es una unidad externa como la que puede existir en cualquier tipo de organización. Mirad, cada semana miles de aficionados se congregan en el Santiago Bernabéu para animar al Real Madrid y ver cómo gana. Sin embargo, no es este al tipo de unidad al que Pablo se refiere. Pablo tampoco se refiere al tipo de unidad de venir un domingo a la iglesia y cantar juntos. Porque aún estando juntos geográficamente, podemos estar muy distanciados espiritualmente. Pablo está hablando de una unidad interna, espiritual entre nosotros. La unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es algo que proviene del interior y se manifiesta, como hemos visto, con relaciones humildes, amigables o mansas, pacientes y llenas de amor que todo lo soporta. Y ese es el tipo de unidad por el que Jesús, momentos antes de su muerte, ¿sabéis lo que dijo en Juan 17? Él dijo, Padre Santo, protégelos por el poder de tu nombre, para que sean uno lo mismo que nosotros. No ruego solo por estos discípulos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. ¿Sabéis a quién se estaba refiriendo? A nosotros, a los que íbamos a creer por el mensaje de ellos. Jesús estaba orando por nosotros, momentos antes de morir. Este es su testamento, es su mayor deseo. Por eso Pablo nos llama y nos ruega que vivamos como es digno. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado, dijo Jesús. Mirad, la iglesia solo va a dar gloria a Dios y va a impactar la sociedad cuando mostremos y manifestemos esa unidad espiritual entre nosotros, esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia, ese amor que todo lo soporta. ¿Sabéis que en el año 2011, siendo yo un adolescente, nuestra iglesia allí dentro del campo experimentó una trágica división muy dolorosa? Momentos antes, semanas antes de esa división, en un culto de oración, recuerdo a una mujer decirle a un hombre de la iglesia, un hombre mayor, que tenía miedo de que la iglesia se dividiera. Y las palabras que este hombre le contestó se han quedado grabadas en mi mente desde aquel día. Este hombre le dijo, la iglesia se dividió hace ya un tiempo. Si ahora un grupo sale, solamente está manifestando la división que ya había en el corazón de ellos. Mirad, la iglesia no se dividió cuando un grupo salió visiblemente. La iglesia comenzó a dividirse cuando se empezaron a permitir que el orgullo, la falta de humildad, de mansedumbre, de amor y de paciencia reinaran en los corazones. Y al no mantenerse la unidad espiritual, la consecuencia solo fue la desunión visible. ¿Somos nosotros de los que se esfuerzan y trabajan por mantener la unidad del Espíritu? ¿O estamos dando lugar a que nuestros corazones se distancien?
Cuando yo estudiaba esto, el Señor me hablaba a mí primeramente. Y de alguna forma tenemos que aprender a soportar a nuestro hermano aquí en la tierra, porque nos guste o no, vamos a pasar una eternidad con ellos en el cielo. Ahora bien, ¿cuál es la causa, la base para que nosotros estemos unidos? Pablo sigue relatándolas del versículo 4 al versículo 6, todas las razones que nos unen como iglesia. Y sabéis que hay un acuerdo general en que estos versículos, del versículo 4 al versículo 6, parece ser un credo muy antiguo, como una confesión de fe de la iglesia primitiva. Algunos incluso dicen que era un himno de la iglesia primitiva. ¿Y qué dice? Empieza diciendo, un cuerpo. Mirad, para Dios no hay muchos cuerpos ni muchas denominaciones individuales. Para Dios solo hay un cuerpo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Esto enseña que la unidad del cuerpo es esencial para la obra de Cristo. Mira, ¿puede una mente controlar un cuerpo que está fragmentado? Si yo tengo mi brazo en aquella silla, ¿podría mi mente controlar el brazo? No. Para que la mente, la cabeza controle el brazo, todos los miembros deben estar unidos unos a otros. ¿Sabéis que tengo un familiar, y lo menciono porque no lo conocéis ni lo vais a conocer, que él dice que es un cristiano ejemplar, de los más santos, súper espiritual, pero que de la iglesia no quiere saber nada? Porque la iglesia, según él, está llena de hipócritas. Yo siempre le digo que venga a la iglesia, que no se detenga por eso, que hay lugar para un hipócrita más. Porque lo realmente hipócrita es creer que uno puede estar bajo el control de la cabeza, que es Cristo, estando separado del cuerpo. Eso sí que es hipócrita. Lo que nos une, la primera causa que nos une, es que somos un cuerpo. Lo siguiente que dice es que un espíritu. Mirad, no hay un espíritu diferente para cada denominación cristiana. Es un tremendo error decir, y lo he escuchado en otros contextos, en otras ocasiones, que por ejemplo los bautistas tienen el conocimiento de la palabra y que los pentecostales tienen el fuego del espíritu. Lo siento, pero no. Todos los creyentes, todos los que están unidos al cuerpo de Cristo, sean de la denominación que sean, tienen el mismo Espíritu Santo. Quizás tenemos dones distintos y ministerios diferentes, pero todos nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo y somos templo de Él. Lo siguiente que dice es que todos tenemos una sola esperanza de nuestra vocación, un solo destino. Todos marchamos hacia una misma meta. Todos vamos a encontrarnos con Cristo cara a cara. Todos disfrutaremos de la misma salvación. Y quizás aquí tenemos dones distintos, diferentes personalidades. Pero llegará un día donde todos estemos juntos, en una misma esperanza, en una misma meta. Y ahora todos estamos en una misma batalla, luchando contra un mismo enemigo. Por eso nos conviene estar juntos. ¿Sabéis qué? Que un día también todos disfrutaremos de una misma victoria en Cristo Jesús. Lo siguiente que el apóstol Pablo dice que nos une es que un Señor. Un Señor. El apóstol Pablo en Filipenses 2:11 dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero los cristianos no estamos dispuestos a esperar a que llegue ese día. Nosotros, aunque cueste nuestra propia vida, estamos dispuestos a clamar a los cuatro vientos que Cristo es el Señor y amo de nuestras vidas. ¿Sabéis que muchos cristianos de la iglesia primitiva fueron asesinados, matados mártires por reconocer que Cristo es el Señor? ¿Sabéis qué? En aquel tiempo solo al emperador se le podía llamar Señor. Por eso los gentiles, los romanos,
no consentían que los cristianos tuvieran un señor por encima del César. Pero los cristianos estaban dispuestos, aunque eso costara su propia vida, a declarar lealtad y fidelidad hasta la muerte al Señor que es Señor, sobre todo Señor, al único que es digno de tener ese título, a Cristo, nuestro Señor y nuestro amo. Lo siguiente que nos une, según Pablo, ¿qué es? Una fe. Mira, aunque en asuntos secundarios nosotros podemos diferir y unos creen que unos dones siguen, otros que han acabado, otros creen que vamos a pasar la tribulación, otros que no la vamos a pasar, otros que hay rapto, otros que no hay rapto. Pero la esencia de la fe, todos nosotros estamos unidos. Todos nosotros creemos que Jesucristo es el Señor. Todos creemos que Él es el Hijo de Dios, que vino al mundo y vivió una vida recta, santa, sin pecado, y que se entregó voluntariamente, pagando la condena que nosotros merecíamos por toda una vida de pecado y de espaldas a Dios. Y que así como Él resucitó al tercer día, nosotros resucitaremos con Él. Todos compartimos esta fe. Lo siguiente que nos une, ¿qué es? Un bautismo. Mirad, no está claro a qué bautismo está haciendo aquí referencia el apóstol Pablo. Los teólogos católicos especialmente dicen que se refiere al bautismo en agua. Sin embargo, en mi opinión personal, y reitero, en mi opinión personal, por eso no voy a entretenerme mucho en esto, es que Pablo está hablando del bautismo del Espíritu. Porque este texto está dentro del contexto de la unidad ¿de qué? Del Espíritu. De una unidad interna. El bautismo en agua es una obra externa, pero el bautismo del Espíritu es una obra interna que Dios hace en el corazón. Además, el apóstol Pablo está dando en este pasaje características comunes e indispensables para todo cristiano. Nadie puede ser cristiano si no tiene una de estas características. ¿Alguien puede ser cristiano sin tener un Señor, Jesucristo? ¿Alguien puede ser cristiano sin compartir esta fe? ¿Alguien puede ser cristiano sin el Espíritu? ¿Podría haber unidad entre nosotros sin el Espíritu? No. Todas estas características hablan de cosas esenciales para un cristiano. Pero os pregunto, ¿puede alguien ser cristiano y no haber sido bautizado en agua? Sí. Sí puede. Por eso yo creo que Pablo no está hablando aquí del bautismo en agua, porque eso rompería con la estructura de este pasaje. Sin embargo, el bautismo del Espíritu, la conversión, cuando somos unidos, injertados al cuerpo de Cristo, eso sí es parte fundamental para ser cristiano y para estar unidos entre nosotros. Mirad, el mismo apóstol Pablo que escribe este pasaje y dice un bautismo, vuelve a usar esta palabra, bautismo, en 1 Corintios 12:13 para hablar del bautismo del Espíritu. ¿Y sabéis lo que dice? Él dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Para Pablo, este bautismo del Espíritu es aquel que nos hace formar parte del cuerpo de Cristo y que nos une con todos los creyentes. De todos modos, como he dicho, era mi opinión personal y si se refiere al bautismo en agua, debemos saber que el bautismo en agua también era una ordenanza muy importante para la iglesia primitiva y debe serlo para nosotros. Mirad, en aquel tiempo solo había una manera de entrar a ser un soldado de Roma. ¿Sabéis cuál era? Jurar lealtad hasta la muerte al emperador. ¿Y sabéis qué? Que solo hay una manera de entrar a la iglesia cristiana. Y es mostrando nuestra lealtad, nuestra fe de todo corazón, nuestra confesión pública de que Él y solo Él es nuestro Señor hasta el fin de nuestros días. El apóstol Pablo en Romanos 10, 8 y 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y alguien podría decir, ¡ay, qué fácil! Solo con confesar que Jesús es el Señor somos salvos. Pero ¿sabéis qué? En ese contexto, aquellos que confesaban a viva voz, públicamente en el bautismo, que Jesucristo era el Señor, podían ser condenados a la muerte. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a ello? Yo tengo ganas de ver bautismo en esta iglesia. Y más para aprovechar la libertad que hoy día gozamos. Y
que muchos de nuestros hermanos en tiempos pasados no disfrutaron o en otros países actualmente no están disfrutando. Y lo último que el apóstol Pablo dice que nos une es que un solo Dios, un Dios y Padre de todo. Mirad que Dios es uno, era la doctrina más importante para los judíos, ya lo vimos. Pero la Biblia no solo nos dice que Dios es uno, nos muestra que Dios es plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fijaos qué interesante, en el versículo 4 de Efesios, el apóstol Pablo menciona al Espíritu. ¿Lo veis? En el versículo 5 menciona al Señor Jesucristo. Y en el versículo 6 menciona al Dios y Padre de todo. La Trinidad. Dios es un Dios plural. Ahora bien, dice que Dios es Padre de todo. Y debemos entender esto, que Dios es Padre de todo, dentro del contexto de este pasaje. Dios es Padre de todo, sí, pero de aquellos que, como ha dicho, pertenecen al cuerpo, tienen el Espíritu, la misma esperanza, un Señor, una fe y un bautismo. Pero Dios no es Padre de todo el mundo en el sentido de que todos sean sus hijos. Dios sí es el creador de todo, pero no el Padre de todo. Porque ¿sabéis qué? Como dice Juan 1:12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en Él. Mirad, los cristianos tenemos un Dios que por encima de ser rey, por encima de ser juez, es Padre. Es Padre. Los judíos no se dirigían a Dios como Padre, ellos tenían un Dios más lejano. Pero a través de Jesucristo, nosotros podemos ver a Dios como un Padre que nos ama. Y el Espíritu clama dentro de nosotros y nos lleva a acercarnos a Dios y a decir, Abba, Padre, papaíto. Estamos unidos por un Dios de amor. Pero cuando nosotros decimos y confesamos que Dios es nuestro Padre, nos estamos comprometiendo a comportarnos como hijos y a tratar a los demás como nuestros hermanos. Cuando uno no ama a su hermano con un amor incondicional, mostrando las características que hemos visto aquí en este texto de andar digno, tampoco tiene derecho, ninguno de nosotros tendríamos derecho a decir que amamos a Dios. Porque como dice 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El conferencista español Pablo Martínez Vila, él dijo en una ocasión, no podemos acercarnos al Padre si estás alejado de tus hermanos o separado de ellos por muros de enemistad o indiferencia. El apóstol Pablo en el día de hoy nos ha llamado a andar como es digno, a mostrar en nuestras relaciones humildad, amabilidad, paciencia y un amor que todo lo soporta. Solo de esta forma podremos dar a Dios toda la gloria en la iglesia e impactar esta sociedad. Pero eso requiere esfuerzo de nuestra parte, requiere dejarnos guiar y mover por el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo nos recuerda, acordaos que pertenecéis a un solo cuerpo. Acordaos que tenéis un mismo espíritu. Acordaos que tenéis un solo Señor. Acordaos que tenéis una misma esperanza. Que todos habéis sido bautizados en un cuerpo. Acordaos quién es vuestro Dios y Padre. Y vivir como tales. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que tú cambies nuestro corazón. Mi corazón, que necesita ser cambiado. Ayúdame, Señor, a ser humilde, a ser manso, a ser paciente, a ser amoroso. Y ayuda también a cada uno de mis hermanos a manifestar cada día en su andar diario estas virtudes cristianas que proceden de tu Espíritu Santo, Señor. Y que aquí en esta iglesia en Santa Úrsula reine la unidad y que el mundo crea, Señor, en Cristo a través de nuestro testimonio. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.